Así que Pedro estaba en custodia en la cárcel, pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia. Dígalo de nuevo, pero la iglesia. ¿Está aquí la iglesia de Cristo esta mañana? ¿Cuál era la función de la iglesia en tiempos de crisis? Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por ellos. Amén. Iglesia, si algo tiene los propósitos de Dios a través de la iglesia, a través de su familia y a través de la analogía, si bien lo podemos decir, bueno, más que una analogía es una realidad, pero cuando Dios suelta un propósito sobre alguien, el mayor indicativo de que el diablo está molesto es cuando comienza a atacarte. Yo no sé cuántos se han sentido atacados por el diablo en esos tiempos. Creo que ninguno. Dios mío, me preocupa porque yo he sido muy atacado por el enemigo. Preocúpese cuando el diablo no lo ataca, porque quiere decir que usted no representa peligro para el infierno. Pero cuando usted es atacado por las tinieblas, es porque el diablo está incómodo. Se lo puede decir a alguien que está a su lado, dígale: el diablo te ataca porque está incómodo con lo que Dios está haciendo contigo. Alguien dice amén, regáleme un amén. Y si nosotros vemos la escritura, al pasar el tiempo, lo primero que Dios hizo a través de la historia fue crear a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Así que déjeme explicarle algo, porque voy a ser breve con lo que voy a hablar, pero Dios siempre toma medios naturales para mover lo sobrenatural. Diga conmigo: Dios mueve medios naturales para mover medios sobrenaturales. Somos como el cable de alta tensión que lleva la energía, que puede prender un bombillo, puede conectar algo. Eso somos realmente. Usted no puede ver la energía eléctrica o las ondas de la energía eléctrica, pero sabes que al enchufar hay una solución. Al enchufar hay calor. Al enchufar puedes encontrar información a través de tu computadora. Al conectar puedes disipar la oscuridad con el bombillo. Y muchas veces las sociedades a lo largo de la historia no han visto el conducto regular que es la iglesia. Nosotros somos el cable de alta tensión por donde Dios lleva su presencia a diferentes lugares y a diferentes generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y en la antigüedad el Señor en su soberanía creó los cielos y la tierra, pero hace cerca de 5,000 años Dios escogió una nación llamada Israel. No la escogió de tomar un mapamundi celestial y decir: miremos a ver, voy a escoger una nación, puede ser esta. No. Dios nunca juega al cara y sello contigo. Tu destino es tan eterno como hacia futuro, como en pasado, porque esa es una de las deidades de Dios que siempre fue, pero siempre será. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios selecciona una nación llamada Israel y le dice: será mi nación, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta nación tenía como propósito desde el inicio de la humanidad, o desde larga data de la humanidad, hace más de 5,073 años aproximadamente, a propósito de las fiestas del Yom Kippur, que es una fiesta judía donde se celebra el Año Nuevo judío, y tiene que ver con el nacimiento de Israel como nación a través de la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Lo recuerdan? No sé si no puedo ahondar mucho en eso por cuestión de tiempo, pero recuerde que Dios llamó a un hombre. ¿A quién llamó? A un hombre. Y para colmo, ese hombre su esposa no podía tener hijos. Pasó el tiempo, nada que nacía, porque Dios le dice a este hombre llamado Abraham: te voy a escoger porque tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos formarán una gran nación y se convertirán en mi pueblo y serán un estandarte, serán un faro, serán el ejemplo de una nación en toda la tierra. Pero lo que te quiero hablar ahora, no sé si producción me puede ayudar, porque el título de esta producción es, digan conmigo: la iglesia se ha desarrollado en tiempos de crisis. Déjeme darle una buena noticia. La especialidad de nosotros, los hijos de Dios,
es que florecemos en tiempos de crisis. No me preguntes cómo, pero los momentos de crisis son utilizados por Dios para fructificar su iglesia y su propósito en una generación. Y esto no solo ha ocurrido con la iglesia, sino con las dos dimensiones espirituales que te voy a hablar a continuación. Y con la primera que voy a comenzar es con la iglesia, con el pueblo de Israel. Cuando Dios le dice a Israel que sería su nación y que Dios bendeciría a Israel, Israel estaba lejos geográficamente hace más de 5,000 años de ser una nación con territorio, con fronteras, departamentos o estados, un estado soberano como lo es hoy por hoy. Pero Dios llama a un hombre catalogado como el padre de la fe. Diga conmigo, padre de la fe. Y creo que el padre de la fe, antes que se cumpliera la palabra de ser nación, tuvo que pasar por momentos de unos bajones de fe impresionantes. Así que si usted ha tenido bajas de fe, no se preocupe, porque los grandes héroes de la fe en la Biblia tuvieron unas que tú te sientes tan espiritual de decir, yo no hubiera hecho eso. Pero Dios seleccionó a estos héroes de la fe para decir, serán el cable de alta tensión por donde llevaré mi propósito en las diferentes eras o generaciones de la tierra mientras la tierra exista. Y lo primero con lo que nos encontramos es que Dios le dice a este hombre, Génesis 12, no lo vamos a leer, voy a avanzar en el relato para que usted lo vaya entendiendo. Dios llama a este hombre llamado Abraham, y ese hombre vivía cómodamente al lado de su padre se llamaba Ur, vivía en una región llamada Caldea, y Caldea era el sueño americano del hoy por hoy, era el pleno imperio mesopotámico, donde Mesopotamia ofrecía para sus habitantes ciudades fortificadas, grandes acueductos, vías que hoy por hoy todavía existen, con el perdón de los ingenieros civiles, pero esas vías de hace 5,000 años todavía existen, no tienen huecos. Y todo esto ocurre en un momento en que Abraham amaba a Dios. Diga conmigo, amaba a Dios, pero no tenía muchos planes de servirle a Dios. Y Dios lo llama y lo primero que le dice es, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significaba para este hombre llamado Abraham salir de su tierra, de su casa paterna, dejar una cómoda vida de lujos, de dinero, de posición social y aún posición espiritual, entendiendo que el padre de Abraham, Taré, déjeme rectificar esto, el padre se llamaba Taré, la región Ur de los Caldeos, era un sacerdote pagano, pero en la antigüedad muchas veces los sacerdotes eran más importantes que los mismos reyes, y los reyes no daban un paso si no consultaban a los sacerdotes. ¿Quién podríamos decir? El padre de Abraham, un gran ministro con mucha influencia en la antigua Mesopotamia. Pero Dios un día lo busca y le dice, sal de todo eso, porque lo que tú crees fortalecido para ti, lo que tú crees que es tu vida armada y resuelta, para mí es estorbo. Así que sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la comodidad de papá, y te voy a llevar. Diga conmigo, te llevaré. Dígalo. No le dice, estás en la tierra, dice, te llevaré. La palabra de Dios no es una hora, la palabra de Dios es un mañana que con la fe lo traes a tu hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y no era fácil para Abraham, primero dejar su tierra, su parentela, su padre, su casa, su buen coche, su buena universidad, su saco colgado en el hombro, e irse a un desierto a mirar a ver que Dios me prometió una tierra que ni sé cuál es, que cuando Él se paró en el monte dijo, todo lo que mires, esa será tu tierra y te la entregará en herencia. Y él decía, pero no veo nada, pura tierra y ciudades fortificadas. Cuando Dios le da la palabra, dice, ¿en quién va a ser mi promesa? Le dice, en el hijo de tu esposa. Ajá. Y resulta que ellos esperaron y se dieron cuenta que la esposa no podía tener hijos. ¿Estamos aquí? Y él le dice, pero Dios, ¿me das una promesa? ¿Me das una palabra? Que mi hijo será una gran nación y ni hijos podemos tener. Enséñame cómo se juega este juego. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando Dios te da una gran palabra y nos habla de crecimiento y nos habla de influencia, comienzas a ver todo lo contrario a lo que Dios te habló.
Y tú dices, Señor, ¿esto cómo se juega? ¿Esto cómo se come? ¿Con cuáles cubiertos cojo en la mesa para comerme este propósito tuyo? ¿Cómo lo hago? Entonces vemos que Israel, aún sin ser nación, solo siendo promesa, comenzaron los problemas. Y yo le pregunto tanto a Dios, Señor, ¿por qué te encanta mandar crisis en los diferentes momentos? Dios me dijo algo: dile a mi pueblo que es que las crisis son las tierras fértiles para mis hijos, para que echen fruto y para que hagan que los desiertos se conviertan en grandes jardines productores de grandes plantas verdes. Y ese es nuestro destino: caminar en lugares hostiles y ser fructíferos en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? 430 años, alguien puede decir conmigo 430 años. Después de la palabra Abraham, Israel fue una nación. Abraham murió aproximadamente a los 120 años, Mauro. Luego quiere decir que Abraham no vio a Israel como nación estando en vida. La vio después, porque después estuvo en culto con Jesús en el monte y con Elías. Luego quiere decir que Dios lo llevó a la tierra prometida. Y tal vez ya Abraham en el espíritu dirá: ve, esta la tierra que Dios me prometió hace miles de años. Y vea, es una realidad. Y aunque no lo haya visto con sus ojos, su generación vio, aprovechó y disfrutó la tierra prometida. Diga conmigo: 430 años después. Y tú te estás quejando: es que el pastor dijo hace 8 días que me iba a cumplir, el Señor me iba a cumplir una palabra y no se ha cumplido. 430 años, se murió y ni la vio. Y no estoy hablando a un pueblo mediocre que va kilos, si no se cumple es porque era falsa palabra. No, se va a cumplir. Solo que Dios va desarrollando su palabra en los diferentes tiempos, en los diferentes momentos. Por eso dice la palabra: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Israel finalmente fue una nación 430 años. Después de todo este suceso, nos encontramos con que Israel, por circunstancias de una gran crisis económica y una hiperinflación, esto no es de ahora, tuvo que llegar a una tierra poderosa llamada Egipto. Esa familia de Abraham realmente tuvo hijos e hijos e hijos, y se multiplicaron y fueron una gran nación. 430 años, cuando nos vuelven a hablar de la nación de Israel, encontramos algo. Ya Dios había hecho el milagro que a los 100 años la esposa de Abraham había tenido un hijo. Con su vientre una uva pasa, pero allí nació a los 100 años el propósito y el cumplimiento de la palabra. Digan conmigo: para Dios no hay nada imposible. Solo para los que lo crean. Para Dios, para mi Dios, no hay nada imposible. Luego Dios le dice y levanta un gran líder llamado Moisés. Le dice: ese pueblo está en esclavitud, sácalos, porque los voy a llevar a una gran tierra. ¿Cómo estaba Israel en el momento en que Dios levanta a un hombre llamado Moisés y le dice: dile a mi pueblo, así dice Jehová, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel? ¿Cómo estaban? Digan conmigo: esclavos de un sistema de maldad. Trabajaban por pocos salarios, ganaban poco dinero, comían pescados, puerros, cebollas, dice la escritura, y frutas. Y hasta ese salvaje imperio llamado Egipto, como hoy ocurre, le imponía al pueblo de Dios que tenía que comer. Altos tributos y altos trabajos y cargas para construir el imperio de Egipto. ¿Quién estaba en medio de eso? El pueblo de Israel. Luego quiere decir que Israel tuvo que enfrentarse como nación. Ojo que estoy hablando del Antiguo Testamento. La analogía del pueblo de Dios como propósito plantado sobre la tierra. Y estando en Egipto, Dios libertó a su pueblo. ¿Cuál fue la manera de que Dios cumpliera su palabra? Estar en esclavitud. Diga conmigo: estar en esclavitud. No sé cuántos se sienten ahora esclavos en muchas ocasiones, porque este sistema nos habla de libertades, derechos humanos, tú eres libre, libre desarrollo de la personalidad, pero estás esclavo en el sentido que este sistema te dice hasta ahora qué tienes que comer, qué no debes comer, qué es saludable, qué no es saludable, dónde tienes que vivir, cuánto te tienes que ganar, cuándo te tienes que pensionar.
Y tú dices, pero tenemos todas las libertades. ¿Cuáles libertades? La libertad que Dios te dio es aquella que cuando Él habla por encima de las crisis, Él te va a llevar a una gran tierra, y ese destino será verdaderamente lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, este pueblo llamado Israel tuvo que enfrentarse al imperio egipcio. ¿Quién era Egipto? La potencia número uno bélica, cultural, económica, social de ese entonces. ¿Y cómo libertó Dios a Israel de Egipto? Diga conmigo, con la mano poderosa de Dios. Dígalo bien fuerte, con la mano poderosa de Dios. Años más tarde el pueblo por fin es una nación. Y levantó Josué, Caleb, se levantaron, tomaron en posesión la tierra prometida. Pero años más tarde se levantó otro imperio llamado el imperio asirio, los edomitas, los madianitas. Y estos imperios odiaban, eran los vecinos de Israel. Escucha esto, porque eso tiene que ver con el contexto geográfico, social que hoy vivimos en la tierra. Escúcheme esto. Estamos aquí, iglesia, regáleme un amén. Disculpe el calor, pero pues yo no mandé el sol. Vamos a cambiar las tejas para que usted... Ayer se estaba quejando por el frío, hoy el Señor le mandó calor, entonces no se puede quejar. ¿Cuántos dicen amén? Escucha. Entonces, después de Egipto se levanta Asiria. Y Asiria era una potencia que tenía por costumbre robar las cosechas de los pueblos vecinos. Entonces los israelitas por fin eran una nación. Los israelitas por fin eran un estado soberano. Pero todo lo que sembraban, llegaban los madianitas y lo robaban. Todo lo que sembraban durante meses, ellos en una cosecha llegaban y decían, esto es tributo para el rey, se lo arrancaban. Dice la palabra que era tanta la opresión que los israelitas tenían que esconderse en cavernas o cuevas en las montañas y esperar a que le robaran sus cosechas para que le perdonaran su vida. Y tú me dices, pero ¿no era el pueblo de Dios? Sí, pero vemos que el pueblo de Dios durante mucho tiempo ha tenido que transitar en momentos y lugares, circunstancias muy hostiles. Y Dios levanta a los jueces para libertar al pueblo de Israel de la mano de los asirios, entre ellos los madianitas. ¿Levantó a quién? A Jefté, levantó a Sansón, levantó a Gedeón, levantó inclusive una mujer llamada Débora, y esa mujer comandó un gran ejército que derrotó a los madianitas. Diga conmigo, pero de todas estas cosas, vamos, dígalo a la iglesia conmigo, de todas estas cosas, no lo oigo aún, de todas estas cosas nos librará Jehová. Lo puedes decir con voz de profeta, de todas estas cosas nos librará Jehová. Dele un buen aplauso al Señor. Escucha eso. Después de Asiria se levantó Babilonia, el gran Nabucodonosor primero, hombre fiero, salvaje, inclemente, quien inclusive Dios utilizó para tomar en posesión a Israel y llevarlos cautivos. En ese tiempo de Babilonia, Dios levantó los reyes de Israel, ungidos y llenos del Espíritu Santo, para poder libertar y hacer grandes ejércitos en Israel y ser libertados de la mano de los babilonios. Luego se levanta un imperio más grande y más devastador, el imperio persa. En el imperio persa se levantó un hombre de gobierno. Diga conmigo, hombres de gobierno. Dígalo fuerte, hombres de gobierno. Y este hombre de gobierno de ascendencia siria o fenicio, él se levanta y firma un decreto a causa que los judíos estaban entre toda la población o las regiones al mando o bajo la cobertura, si bien lo podemos decir, de la antigua Persia. Este hombre llamado Amán, oiga ese nombre, Amán. Este hombre firmó un decreto porque odiaba a los judíos, odiaba a los cristianos en ese tiempo, como si fuera en ese tiempo, odiaba al pueblo de Dios y firmó un decreto. Dijo: todo hombre, mujer, joven, niño que viva en el imperio del gran señor de Persia y no adore sus dioses, debe morir ahorcado.
Y dice que este Amán construyó una gran horca de 70 codos, algo que se veía en cualquier lado de la ciudad, para ahorcar a los judíos, porque los odiaba. Cuando ese decreto llegó a presidencia o llegó al gran Artajerjes, este hombre lo firma como emperador de Persia y dice: así se haga conforme, todo judío que viva en esta tierra muera ahorcado. Y alguien me puede decir: pero no era el pueblo de Dios, no eran los que ofrecían los sacrificios, no los que iban al tabernáculo. Sí. Y tal vez usted está comenzando a asimilar su vida cristiana, decir: pastor, usted lo que está hablando como que lo he escuchado en algún lado, o más bien lo he vivido en algún lado. Como que mientras más me congrego, más me pasan cosas. Mientras doy mis ofrendas, el diablo ataca mis finanzas. Mientras hablamos de crecimiento, la gente se enfría. Mientras hablamos de unción, la gente no quiere adorar. Y nosotros le decimos: Dios, ¿por qué todo lo que nos habla, lo que vivimos, pareciera contrario? Yo estoy hablando con gente que le ha pasado eso. Si a usted no le ha pasado, ore por mí. Usted tiene mucha unción, pero ore por nosotros, porque a nosotros nos ha pasado. Estamos aquí, pero no es nada más por algo, porque vengo con una palabra de parte de Dios esta mañana para decirte que no hay circunstancia, no hay tierra infértil, no hay momento de crisis, ni hay momento improductivo, ni tierra hostil que pueda detener el llamado de Dios en un ser humano. Mientras tú le rindes tu vida a Dios por encima de todo imperio de la tierra, vamos a cumplir el propósito de Dios. Seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos aumentados, y nada podrá detener lo que Dios habló para tu vida, en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte a Él. Luego de Persia y el decreto de Amán, ¿quieres saber en qué terminó esta historia? No murió un solo judío, sino que el que construyó la horca, a ese mismo, delante de toda la ciudad, lo ahorcaron. El rey dijo: ¿por qué matar a los judíos si mi esposa es judía? El que firmó ese decreto, ¿quién es? Amán, tráigalo. ¿Por qué los quiere matar? Oh, gran rey, no, eso es mentira, cuélguenlo a él. Diga conmigo: nuestros enemigos serán exhibidos públicamente. ¿Y quién los exhibió públicamente? Jesús en la cruz. Ahora escucha. Después de Persia se levanta Grecia. Grecia, con estrategias militares simples, acabó con Persia, Alejandro Magno. Y se levantó Grecia con uno de los sistemas que hoy por hoy estamos viviendo, un sistema idólatra, ególatra del ser humano, lejos de las deidades, aunque eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. El Dios de Israel estaba absolutamente descartado para ellos. Y Grecia comienza a hacer una cirugía mental en sus ciudadanos, y es comenzar a vivir conforme a un sistema sin tener que matarlo. No sé si alguien me entiende. En la antigüedad todos hablaban: el que no se inclina ante el rey muere. Pero Grecia fue aquella, junto a Roma, ya le voy a hablar sobre eso, fue alguna de las precursoras de lo que hoy llaman derechos humanos. Los derechos humanos están en la Biblia. ¿Quieres ir a los verdaderos derechos humanos? Ve al libro del Éxodo, ve al libro de Números, de Levítico y Deuteronomio. Ahí están los verdaderos derechos humanos que le agradan a Dios, no lo que la ONU quiere para nosotros, que es la legalización del pecado. ¿Alguien está aquí? Pero Grecia era la ONU de ese entonces. Legalizó el pecado, donde nacieron los primeros desarrollos culturales en el sentido de amor y reverencia al yo. Los grandes pensadores que descartaban toda la deidad siempre y cuando el hombre fuera el antropos o el centro de la humanidad. Es allí donde los grandes cuerpos, los cuerpos esculturales, eran más importantes que el intelecto, donde un académico era más importante que un hombre espiritual, en donde lo que sabías, tenías o como te veías era más importante que una relación del hombre con Dios.
Estamos aquí. Y este imperio este imperio griego se levanta cuando Jesús vino a la tierra. Se tuvo que enfrentar con ese gran imperio llamado Grecia. Luego de los griegos se levantaron los romanos. Digo los romanos. Los romanos fue la tapa de todos los imperios. Roma es un tipo de sistema que te dice hasta a quién debes adorar, cómo debes vestirte, cómo debes hablar, qué debes oír, qué debes escuchar, qué debes ver, perdón. Roma es aquel que te plantea un mundo de libertades. Roma es aquel imperio que se levanta y te dice: te ofrezco grandes ciudades, te ofrezco cancelación de fronteras, no te ofrezco una ciudadanía, te ofrezco que el mundo es tuyo. Y la gente se deja excitar de ello. Es el mismo imperio, todo lo que hemos hablado: egipcio, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Son 7 imperios que en este momento dan la vuelta al mundo. Están en la academia, están en la televisión, están en la internet, y aún peor, se pueden meter a la iglesia de Cristo. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo bien fuerte: pero de todas estas cosas nos librará Jehová. El imperio romano fue el encargado de desaparecer a Israel como nación el año 69 después de la era cristiana, donde el templo fue destruido, el lugar de la adoración. Mira lo que hace Grecia, mira lo que hace Roma. Destruye los lugares donde no se le da gloria a ellos. ¿Le parece estar leyendo como un periódico, verdad? ¿Le parece estar leyendo como un diario de hoy, como estar escuchando una noticia hoy que te dicen qué debes hacer y que nadie se puede meter con eso, y el que se meta con eso es un salvaje? Cárcel para el que diga que no vamos a favor de lo político hoy, y acusaciones. El Señor me daba esta palabra, la di el miércoles, pero la estoy dando con otros matices, porque el Señor me dio una palabra para este tiempo, y es: dile a la iglesia que aunque estén caminando en tiempos hostiles de todas estas políticas públicas que dañan y empobrecen, nos librará Dios, librará a la iglesia, a tu familia, nuestras ciudades, nuestras naciones, porque la tierra es para Cristo, porque Colombia es de Cristo. Alguien que le aplaude al Señor bien fuerte en esta mañana. Y luego de los romanos se levanta el imperio turco otomano. Voy a avanzar. Después se levanta el imperio nazi. Rudolf Hitler. Usted diría: wow, un alemán de origen judío. Odiaba su propia tierra, odiaba a los de su tierra, y decían: los judíos son una raza inferior, los alemanes somos una raza mejor. Y la ideología de este satánico hombre lo que hizo fue matar entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en algo conocido como el Holocausto Nazi, cerca de 6 millones de judíos, matándolos miserablemente, ahogados por gas, masacrados con tiros de gracia en su cabeza. Y tú puedes volver a preguntar: pastor, ¿y vuelve y juega? ¿No era el pueblo de Dios? Pero pareciera que la historia nos quiere hablar algo y nos dijera que nuestro destino muchas veces, así no lo querramos, es comenzar a caminar lugares muy hostiles. Pero aunque Egipto se levantó, aunque Babilonia se levantó, aunque Asiria se levantó, aunque Persia se levantó, aunque Roma se levantó, aunque Grecia se levantó, aunque el imperio turco otomano se levantó contra Israel, aunque el holocausto nazi se levantó, nada pudo destruir a la nación de Israel. Y hoy por hoy es una de las naciones que más tiene tecnología en el mundo, y de un gran desierto se ha convertido en una gran nación. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, cielo y tierra pasan, pero lo que Dios le profetizó a usted se va a cumplir sí o sí, porque Él es Dios y Él sigue estando sentado en su trono. Alguien que le dé gloria a ese Dios que está aquí. Diga conmigo: Él es mi Padre. 6 millones de judíos murieron. 6 millones, entre niños, jóvenes, ancianos. ¿Sabes qué provocó esto?
hasta la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía un territorio donde vivir. De ahí es donde nació aquella frase o dicho que dice: andas como judío errante. Porque después del año 69 en el Imperio Romano, Tito Vespasiano destruyó Israel, destruyó Jerusalén y destruyó su templo. Y todos estos judíos tuvieron que salir. ¿A qué? A buscar refugio en otro lado. Aún los cristianos de la primera iglesia le dijeron: si siguen predicando a ese tal Cristo, los vamos a matar. Y muchos de ellos murieron, como lo fue el caso de Esteban. Luego quiere decir que Dios nos muestra que aunque seamos escogidos de Dios, Él nos permite vivir temporadas, momentos y generaciones muy hostiles. Pero eso no es para torturarte, eso no es para matarte, es para que las naciones vean que tu Dios es el que manda y que Dios a través de la iglesia obtiene grandes victorias, y la gente verá a la iglesia como el estandarte, plataforma de salvación, porque tú le adoras al Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que diga amén. Y entonces, después del holocausto nazi, se reúnen las naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez la historia es un poco diferente. Estados Unidos Dios la coloca para defender a Israel. Y se reúnen las naciones en pleno, entre ellos en el Tratado de Nuremberg, y dicen: ¿qué vamos a hacer con ese pueblo judío? 6 millones de personas, no hay quien los defienda. No tienen un estado soberano, no tienen un lugar donde vivir. ¿Qué hacemos? Entonces las naciones en plena, movidas por Dios, y le voy a explicar algo tremendo, movidas por Dios, las naciones en pleno dicen: ellos históricamente son dueños de Medio Oriente. Hablemos con las naciones árabes y que les dejen un territorio, una porción, para que los judíos que están por toda la tierra construyan ciudades, asentamientos y vivan ahí tranquilos. Y bueno, les suministramos comida, les suministramos alimentos y les suministramos ropa. ¿Y sabes cuál fue el tratado? Los árabes dijeron: bueno, está bien, en la franja de Gaza les vamos a dar una pequeña porción. Eso era un puntito en el mapa. ¿Y sabes qué porción le dejaron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial? El desierto más seco de todo el Medio Oriente. Los judíos ya asentados en Norteamérica, inclusive en Sudamérica, muchos lugares del mundo, en Europa, aún en Asia, aún en África. Muchos de esos judíos volvieron. Estamos hablando de 1946, cuando ellos ven a su tierra y dicen: y aquí vamos a hacer una nación. Yo veo puras rocas, esto aquí no hay agua. Aquí ¿cómo vamos a hacer? Eso es un desierto, nos dejaron la peor porción. Y muchos, diga conmigo, muchos volvieron atrás. No, estábamos mejor en nuestra tierra, nosotros no estamos dispuestos a hacer una ciudad en medio de un desierto. Pero gente revelada por Dios dijo: pero si Dios nos libró de Egipto, si Dios nos libró de Asiria, si Dios nos libró de Babilonia, si Dios nos libró de Persia, si Dios nos libró de Grecia, si Dios nos libró de Roma, del Imperio Turco Otomano, y nos libró de la mano de Hitler, ¿por qué no vamos a ser capaces que en medio de un desierto podamos construir una gran nación? Y alguien dijo: la palabra de Dios dice a través del profeta Isaías que yo haré que mi pueblo haga grandes ciudades y que convierta el desierto en grandes plantíos para gloria de Jehová. Y entonces esos hombres revelados dijeron: pues yo voy a pelear por mi patria y voy a hacer que Israel vuelva a ser una nación. Pero es desierto, no importa. Y tal vez sus hijos decían: pero acuérdate que venimos de una gran ciudad, venimos de donde hay edificios, donde había internet. Bueno, esto es analógico porque no había internet en ese entonces, pero donde habían todas las comodidades. Los papás dijeron: Dios dijo que nuestro destino era llegar a desiertos, pero no vivir en desiertos, que del desierto nosotros podíamos hacer grandes ciudades, grandes territorios. Y por eso Israel ahora es, en medio de un desierto, la ciudad que más patenta ideas a nivel global en todo un año. El que desarrolló hasta la silla donde usted está sentado, hasta la computadora donde usted ve sus programas o cuestiones, porque Dios hace que los hijos de Dios, cuando tengan una palabra, aún estén en medio de un desierto, Dios los va a bendecir, los va a prosperar y los va a poner como estandarte en todas las naciones de la tierra. Alguien tiene que darle gloria con ese aplauso.
¿Cuántos dicen amén? Y con lo que no contaba Israel es que en ese pequeño territorio, en Colombia no tenemos estados, tenemos departamentos. Israel es equivalente a 2 departamentos de Colombia, el Tolima y Cundinamarca, donde queda Bogotá, su capital. ¿Y sabe de quién está rodeado? De todos los que odian a Israel. Aparte de que es un territorio chiquitico y desértico, ellos dijeron: donde quiera que miremos hay enemigos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero ese es el destino de nosotros los hijos de Dios, porque este mundo odia al Dios que adoramos. Y donde quiera que mires, los medios de comunicación, enemigos. Congreso de la República, enemigos. Sociedad civil, enemigos. Universidades y academia, enemigos. Los cristianos no pueden estar en la política. Los cristianos, la Biblia no puede estar en el Congreso de la República. La Biblia no puede estar en las universidades. La Biblia tiene que sacarse de los colegios. Y progresivamente todo esto que hoy vivimos está siendo una realidad. Y tú dices eres cristiano en tu colegio y se burlarán de ti. Y tú dices en tu universidad soy cristiano, cristiana, se burlarán de ti. Y tratas de debatir y decir yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual porque es un pecado delante de Dios, te van a quitar la cabeza. Cuidadito, usted habla de lo que el sistema de maldad habla porque te encarcela. Hay varios pastores en ese momento en la cárcel por decir que el homosexualismo es pecado. Y están cursando proyectos que dicen ninguna iglesia puede cambiar la condición sexual de una persona, sea homosexual, lesbiana, se case con un perro, se case con un gato, se case en 3, 4, hasta con un árbol. Cuidadito, hablamos esto, ya lo estamos hablando, porque necesitamos gente valiente que hable y diga lo que es pecado. Yuhu. ¿Está aquí la iglesia? Pastor, lo que usted está hablando me ha pasado, pero ¿qué tiene que ver con eso? Déjame decirte que Dios permite las crisis porque la crisis es la tierra más apta para que los hijos de Dios florezcan y echen frutos. No importa la crisis económica, la inflación. Oye, tú dices, ¿qué pasa eso? No, dice que más sobre nosotros amanecerá Jehová y será vista su gloria. No importa la crisis que haya provocado un sistema de maldad, tú serás bendecido, tú serás prosperado, tú serás sanado. No importa la pandemia, no importa lo que venga, tú serás libertado, porque los hijos de Dios seremos fructíferos en medio de grandes desiertos. Yo necesito gente que crea esta palabra y diga: mi Dios me va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Número 9, la guerra a los 6 días. Cuando los árabes se enteraron que Israel tenía tierra, dijeron: los vamos a acabar. Pero no habían llegado todavía a su pedazo de desierto, a su peladero de desierto donde ni aguas habían, y ya los querían acabar otra vez. ¿Y sabes qué pasó? Estados Unidos le dijo a Israel: te voy a defender. Israel en 6 días, diga conmigo, 6 días, peleó contra esa comunidad árabe sin armas, sin estrategias de guerra. Todavía ellos no sabían cómo crear un estado, pero Dios estaba con ellos. Y en 6 días corrieron 6 naciones para atrás un poco de kilómetros. Comenzaron a avanzar: quiten, esto es mío, esta es la tierra prometida, pero te vamos a matar, tus cañones no funcionarán. No funcionaban los combates. En 6 días 6 naciones se echaron para atrás. Israel dijo: ahora sí podemos tratar de hacer una ciudad decente aquí, un poco más amplia, porque Dios nos lo prometió, y el Dios que lo prometió, pasen años o milenios, me lo va a cumplir. No, yo no sé si alguien está aquí, no sé si alguien lo está entendiendo. Y ahora los judíos se enfrentan con algo que se llama movimiento antisemítico mundial. Es que muchas naciones odian a Israel como nación. El antisemismo. Un cantante de rap muy famoso llamado Kanye West. Espero que los jóvenes de la iglesia no escuchen semejante basura. Pero este Kanye West, quien fue ese esposo de una de estas muchachitas Kardashian, y no me pregunte por qué ese farándula, es tanto el ataque farandulero que hasta sé eso y no escucho esa vaina.
Este hombre hace poco salió hablando mal, proclamándose: soy antisemita, odio a los judíos. Tenía contratos con las mejores casas disqueras del mundo, con la Nike, con grandes textileras en el mundo que fabrican ropa. Tenía contratos para los próximos 15 o 20 años. Tiene plata para dejarle a sus cuarta, quinta, sexta generación si quiere. Y puede comprarse un celular como se lo compró hace poco, un iPhone con cobertura en oro de miles de dólares. Pero cuando se metió con Israel, en 6 días le quitaron todos los contratos. Nike dijo: no te patrocinamos más. Tu gira de conciertos cancelada, tu casa embargada, tus cuentas confiscadas. En 6 días se arruinó la vida del gran rapero multimillonario por meterse con los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué te tengo que predicar esto? Porque Dios me trae explícitamente, termino con esto, para decirte que el Dios que venció a Egipto, el Dios que venció a Siria, a Babilonia, a Persia, a Grecia, a Roma, el que está venciendo el antisemitismo, o semitismo, perdón, el que venció a Hitler y no pudo destruir al pueblo judío, el que venció en la guerra de los 6 días, donde 6 comunidades árabes tuvieron que retroceder y decirle: cojan su tierra. Entonces, ese mismo Dios está en esta mañana en Ministerio Mía y te dice: si mis palabras permanecen en ti y yo, si permanecen en mí y yo en ti, haré que todas estas cosas sean posibles en ti. No te preocupes por la crisis, tienes al mejor, tienes al Dios que te prometió, y no importa el momento. Escúchame eso, iglesia, porque esto es una voz profética. No importa el momento que estamos viviendo, de todas estas cosas Dios te librará, porque tú eres su hijo amado. Alguien que le celebre y alguien que diga: ese es mi Dios. Yo quiero gente que diga hoy, levante su mano derecha conmigo y diga: de todas, no solo profetas, por aquí lo escuché mejor, de todas, por aquí, de todas, por aquí, de todas estas cosas que ocurren hoy, Dios me librará a mí, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, a mi nación, a mi continente. Dígalo con voz de profeta: de todas estas cosas Dios nos librará. Al que dé una buena voz de júbilo esta tarde. Vamos, dáselo fuerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, aleluya. Y en el Nuevo Testamento, ya termino, tranquilo, se levanta la iglesia. Diga conmigo: Antiguo Testamento Israel, Nuevo Testamento la iglesia. Ya las llaves del reino Jesús no se las entregó a Israel. ¿Se las entregó a quién? ¿Sabes qué pasa cuando Dios te suelta una palabra? El diablo está viendo. El diablo sabe que tú estás ungida. El diablo sabe que usted va a ser prosperado. El diablo sabe que usted va a cambiar una generación por el poder del evangelio. El diablo sabe que usted va a llenar estadios, que usted será un poderoso influencer de la palabra de Dios en redes sociales. Eso lo sabe el diablo. Y por eso es que el diablo se levanta y dice: si lo dejo o la dejo seguir, me va a acabar con el infierno. ¿Ahora entiendes por qué el diablo se ha levantado? Ahora entiendes por qué el diablo tiene celo por ti. Diga al que está a su lado: el diablo tiene un profundo celo por ti. Porque Jesús se fue, pero me dejó las llaves del reino. Ya conmigo: Jesús se fue al cielo, está en su trono, pero me dejó las llaves de la tierra mientras Él vuelve. Así que voy a administrar esta generación como Él me ha dicho que lo debo administrar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué sucedió? Se levantó la iglesia. Y el diablo dijo: la iglesia va a ser un profundo problema. Todo en la vida de Jesús, mientras no ejerció un ministerio,
Decimos en Colombia, y discúlpeme, pero así decimos en Colombia, fue un berraco problema. Jesús, desde que nació, ya tenía amenazas de muerte. No había nacido, decimos aquí en el interior de Colombia, el Guambito. No había nacido el bebé, ya lo querían matar, pero era un bebé. Y ya Herodes había dicho: maten a todo primogénito, no pueden hacer otro rey diferente a Herodes. ¿Sabes cuál es el espíritu de Herodes? El espíritu del aborto, matar al no nacido. ¿Y quién le decía a Herodes que no? Nadie podía decirle a Herodes. Los soldados buscaban casa por casa: ¿qué niño nació en estos días para matarlo? Jesús no había nacido y ya lo quería matar. ¿Alguien quiere ser cristiano? Luego Jesús nace, sus padres salen desplazados por la violencia para Egipto. En Egipto Dios los guarda. La mujer, tal vez María, quería tener a su hijo en la mejor camilla del hospital de la ciudad. Quería comprarle unos buenos pañales, quería envolverlo en unas buenas cobijas. Pero sucedió que Dios lo llevó para un galpón donde criaban los corderos. Y donde comían las bestias o los corderos, ahí nació Jesús. Aparte que lo querían matar cuando iba a nacer, cuando nació le tocó en el peor de los peladeros nacer. Estamos aquí. ¿De quién estoy hablando? ¿Del vecino? ¿Del rey? Estoy hablando de Jesús. Nace Jesús. Se acaba la sentencia de muerte porque Herodes, el que había, escuche esto, Herodes el Grande, cuando firmó el decreto de matar a todos los niños para perseguir a Jesús, cayó en una enfermedad, se le pudrió su piel y los gusanos se lo comieron vivo por meterse con los hijos de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Se acaba la sentencia de muerte porque los gusanos se comieron a Herodes. Jesús comienza a trabajar con su papá. ¿En qué trabajaba? Carpintería. ¿Sabes cuál es la palabra original? La palabra original es tecnos. Luego quiere decir que no solo eran carpinteros, eran constructores. Hacían casitas. Yo creo que le decían a José: don José, tengo una goterita, ayúdeme allí. Entonces don José le ayudaba. Y Jesús era: yo le llevo la herramienta, papá. Mientras Jesús fue plomero, constructor, albañil, carpintero, como sea, no fue un peligro para el diablo. El diablo dijo: dejen al pelado quieto. Pero a los 30 años vino el Espíritu Santo y dijo: que comience la acción. Vino el Espíritu Santo y el diablo vio el bautizo de Jesús. Dijo: miércoles, ¿cómo dijo? Este tipo está ungido. Vio cuando descendió el Espíritu. Dijo: no. Y le siguió las piezas. Dijo: ¿para dónde va? Para el desierto. Entonces allá le llegó y le dijo Jesús: adórame. Y los reinos que yo tengo, hagámoslo los dos. Yo te paso las llaves del reino, pero adórame. No vayas a ir a la cruz. Te exhibo el dolor. Todos los reinos me son dados si te inclinas y me adoras. Diga conmigo: pero se levanta una generación que no va a doblar sus rodillitas ante ese sistema para agradarle al mundo, sino dirás: ciertamente solo a Jehová tu Dios adorarás y solo ante Él te inclinarás. Aleluya. El diablo dijo: este tipo está pesado. Y cuando vio el final, dijo: vaya a llevarlo a lo alto del templo. Lo llevó y dijo: lánzate, a ver si lo autosuicidaba, como dijo un presidente por ahí, vecino de nosotros. Me van a autosuicidar. Dijo: vamos a autosuicidar a Jesús. Se acordó. Y entonces Jesús dice que me lance. ¿Y por qué tengo que lanzarme? Porque a tus ángeles se le enviará y te salvarán. Jesús dijo: no tientes a Jehová tu Dios. Y el diablo dice: miércoles, ¿cómo dijo? Este tipo está pesado. ¿Qué hacemos? 40 días después de ayuno, Jesús, ¿cómo estaba? Diga conmigo: 100% Dios. Dígalo fuerte: 100% Dios, pero 100% hombre.
Vaya, no como usted 40 días a ver cómo está. Si usted ya le pasó las medias nueve, si usted está allá las tripas gritando un clamor interdenominacional diciendo dame de comer. Esos 40 días estaba así, Jesucito hermoso, precioso. Y el diablo le dice, por aquí va a ser. ¿Tenés hambre, hijo de Dios? Mucha. Ah, venga, mira esas piedras, conviértelas en pan francés. Yo ya traje la mantequilla, la mermelada, el jamón, el queso, mozzarella. Es más, ¿quieres pavo, Jesús? Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Lárgate, Satanás. Y el diablo dijo, este man se puso pesado. ¿Y hasta dónde fue Jesús? Hasta la cruz. Se le apareció en la cruz y le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y dile a tus ángeles que te salven. Jesús guardó silencio porque el destino de Jesús era un calvario. No te preocupes pasar por calvarios, no te preocupes pasar por tentaciones, no te preocupes pasar por el desierto, no te preocupes pasar por las crisis. Tienes un Dios que te va a dar la fuerza para que cumplas hasta el último punto y coma del propósito de Dios que Él ha hablado para ti, tu casa, tu familia, la iglesia, las naciones de la tierra. Sigue adelante y no te rindas. Dáselo fuerte. Grito de júbilo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie. Usted ya tiene cara de ajíaco con pollo. O sea que Jesús, igual que Abraham, Dios le dijo, en tu hijo tu vientre está siendo preparado para nuevas generaciones. Escucha esto. No había nacido Abraham, no era Israel todavía una nación y ya los perseguía. No había nacido Jesús y ya lo querían matar. Cuando Jesús va al cielo, muere, le dice a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos y te doy autoridad. Dígase al que está a su lado, te doy autoridad. Diga al que está a su lado, te doy autoridad, dice el Señor. Dígalo fuerte, te doy autoridad, dice el Señor. Dígalo fuerte, te doy autoridad, dice el Señor. Dígalo fuerte, te doy autoridad, dice el Señor. No había nacido cuando ya estaban persiguiendo a Israel. No era una nación cuando ya estaban esclavos. No eran un pueblo fuerte cuando ya sus enemigos lo querían acabar. La iglesia no había nacido, Jesús no había nacido cuando ya tenía sentencia de muerte. Se va Jesús, le da las llaves del reino a Pedro, le dice, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que ates será atado en el cielo. Ajá. Y nace la iglesia, diga conmigo, y nace la iglesia. Dígalo fuerte, nace la iglesia. Dígalo de nuevo, nace la iglesia. Dígalo de nuevo, nace la iglesia. ¿Y qué crees? Se comenzó a perseguir la iglesia. Comenzaron a morir muchos por causa de Jesús, por causa del evangelio. ¿Y qué crees? La iglesia creció de una manera desbordada por encima de todas las circunstancias. Roma se opuso, Grecia se opuso, Jerusalén se opuso, pero Jesús les dijo, prediquen esta palabra hasta lo último de la tierra y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Ya conmigo, Dios está conmigo hasta el fin de mi propósito. Y muchos murieron, pero la iglesia primitiva cuando nació, es la parte que no alcanzo a predicarte toda, por supuesto, ya termino, tengo 5 minutos más. Y es la parte de la iglesia donde no les dejaban hacer iglesia. Yo lo pude ver y todos los pudimos ver con nuestros ojos, como energúmenos políticos enemigos de la iglesia insistían a voces, póngale impuestos a las iglesias. No
escucharon por ahí? Póngale impuesto a las iglesias. Yo escuchaba un programa radial esta semana de gran influencia, no solo nacional, sino de emisora que llega a muchos lugares. Y todos los comentarios en pleno, con complacencia de esa gran emisora, eran: los pastores son unos ladrones, los pastores son unos abusadores, los pastores roban a la gente. Y llamaba a la gente diciendo: póngale impuestos porque son ladrones. Y el moderador le decía: señora, pero usted la robaron. Sí, a mí me robaron. ¿Cuánto le robaron? No, pues no me robaron, pero me dijeron que robaban. Pero si no la robaron usted, ¿cómo va a decir que la robaron? Presente las pruebas. No, pero es que son unos ladrones. Qué hermoso, ¿eh? Y después llamaba a otro: sí, estoy de acuerdo, impuestos a las iglesias, roban a la gente, trasquilan las ovejas. Y ahora entiendo por qué Jesús decía que los van a trasquilar como ovejas. Los perseguirán por mi causa y los odiarán por causa de mi nombre. Y estaba todo para los impuestos a la iglesia. Total, yo ya como que había dicho, yo venía diciendo aquí en el altar: no, si nos ponen impuestos, ¿cuál es el lío? Vámonos, tenemos un Dios poderoso, que así como nos ha provisto para mantener un lugar, para comprar lo que compramos, nos va a proveer para los impuestos. ¿Cuál es el lío? Tenemos doble derecho a exigir. Esta semana el Senado dijo: no, ese artículo se tiene que caer. Se cayó el artículo de los impuestos a la iglesia. Luego cayó a la Cámara de Representantes, y allá todos esos hijos de Dios hermosos que aman la iglesia se levantaron con sus aretes como de medio kilómetro hacia abajo. Es que lo era internet. Y comenzaron: ¡no! Impuestos a las iglesias. ¿Sabes qué decía el articulado? Y que el Estado controle el número de personas dentro de los templos y su crecimiento. ¿What? Y el diablo diciéndonos hasta dónde debemos crecer, hasta dónde debemos tener. Ya conmigo, el diablo está incómodo con la iglesia. No, pero quiero voces de profeta. El diablo está incómodo con la iglesia. ¿Te das cuenta, Rocha? Y pelearon, y Dios vino en pleno de la sala de la Comisión Económica de la Cámara de Representantes, y los mismos de la coalición de gobierno, los que se inyectan su pacto y dicen: soy del pacto, comenzaron a decir: con la iglesia no se metan. Oye, pero si nos estaban diciendo que nos cerraran las iglesias, que nos controlan. Y otro comenzó a decir: yo también opino lo mismo. Pero usted es coalición de gobierno, traicionero. No, con las iglesias no se metan. Y allá levantó la mano el otro y dijo: con las iglesias no se metan. Y otro: pero usted es de gobierno, con las iglesias no se metan, o si no hacemos caer esta reforma. ¿Verdad? Vaya, ya quítese. No hay impuestos para las iglesias. Y la cerecita en el pastel es que después salieron al otro día los medios a decir: ¿por qué? Porque fue tema de todos los medios de comunicación. Se cayeron los impuestos. ¿Y sabes qué dicen los sinvergüenzas estos? La iglesia sobornó al Congreso. Usted llevó su diezmo al Congreso, se lo dio a la pastora Caterina Miranda. No, yo no. Diga conmigo: esto no es con dinero, esto no es con brazo, esto no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dios va a defender a su iglesia en ese tiempo, en todos los tiempos lo ha hecho y lo hará contigo en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudirle. Alguien que le aplauda al Señor. Oh, aleluya, dáselo más fuerte. ¿Cuántos celebran que Cristo vive? Levanta tus manos al cielo y comienza a adorarle 30 segundos allí. Oh, aleluya. Vamos, levanta tus manos y aleluya. Vamos, levanta tus
tus manos y adora a quien te puede librar. Su voz y le diga aleluya, aleluya. Vamos, adórale. Vamos, díselo aleluya. Aquel que te defiende, aquel que saca espada por ti, aquel que su brazo no se ha cansado y dice: yo pelearé por ti. Aleluya. Vamos a adorarlo. Llena ese trono de adoración. Aleluya. Aleluya. Vamos, dice la iglesia, aleluya, una vez más. Conmigo, el secreto de permanecer en la unción es permanecer en la presencia. ¿Recuerda cuando comenzamos leyendo qué pasó cuando comenzaron a perseguir los apóstoles y a matarlos? Dice la iglesia. Vean conmigo, la iglesia. A veces toda la responsabilidad se le salta al pastor. Esa persona se fue por culpa del pastor. Eso no se pudo por culpa del pastor. Eso es que el pastor no está orando. Es el que el pastor está en pecado. ¿Sabes cuál es una iglesia revelada? La que ora junto con sus profetas. La culpa del pastor, la culpa al líder, ¿no? Está por eso a criticar. ¿Qué hizo la iglesia? Y la iglesia se reunió a orar por los apóstoles. ¿Estamos aquí? ¿Y cuál fue el éxito? De que aunque habían decretos que dijeron no pueden predicar el evangelio, y si lo hacen, sanción, y si lo siguen haciendo, azotes, que eran castigos físicos, y si lo siguen haciendo, cárcel, y si lo siguen haciendo, hasta la muerte. Y el sistema complaciente dijo: mátenlos si es necesario hacerlo. La excusa: que somos los que causamos revueltas y sediciones en las patrias. ¿Sabes qué? Hechos capítulo 2, verso 46-47. Rápido, escuche. Dice: perseverando unánimes. Vaya a la persona que está a su lado y dígale: perseverando unánimes. Cada día. ¿En dónde? En el templo. Hechos 2:46. Vamos a volverlo a leer. Y perseverando unánimes. Cada día. ¿En dónde? Partiendo el pan, es decir, el pan aquí no era solo pan físico, era compartiendo la palabra. Jesús dijo: coman de mí, que es la palabra. En las casas, en todo lado, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Diga conmigo: alabando a Dios, y teniendo favor con todo su pueblo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No nos dispersaron con miedo. Así nos hubieran puesto 200% de impuestos, seguiremos adorando. Nos van a perseguir, sí, nos van a perseguir. Seguiremos unánimes aquí adorando. Te van a señalar, te van a acusar, no importa, seguiremos aquí. Por eso esto Jesús lo dijo: toma mi cruz y sígueme, porque esto no es para cobardes, esto es para valientes. Y Ministerio Mía es una iglesia valiente, fundamentada en la roca. Y aunque se levanten los fuertes vientos, tu casa permanecerá sobre la roca, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a aplaudirle fuerte. Aleluya. Adórale solo por unos minutos más.
solo segundos, vamos. Aleluya. Aleluya. Quiero escuchar la voz de la iglesia diciéndolo, aleluya. Tu voz y adora a quien te defiende. Que se escuche tu voz, que lo escuche el infierno también. Que estamos aquí congregados